Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. nadie te ama como yo. A todos ustedes, hermanos y hermanas, un feliz día, muchas bendiciones de parte del Señor, este Dios amoroso que de tantas formas y constantemente nos está manifestando su amor. Donde sea que se encuentren en este momento, en cualquier actividad en la que estén ahorita ocupándose, qué bueno que toman el tiempo ustedes mismos de encender la radio o de a través el medio de internet. Están también en conexión con nosotros en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos pues a iniciar este encuentro en la fe, encuentro en el que la palabra de Dios es el centro, así también como es el centro de nuestras vidas. Y para eso decimos entonces en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acompáñanos, Señor, en esta mañana y en el transcurso de este día que nos permites iniciar. Danos, Señor, la gracia de mantenernos fieles a ti, que nuestros pensamientos, palabras, obras, gestos, actitudes y deseos sean según tu santa voluntad. Tú nos has creado, Señor, a tu imagen y semejanza. Los atributos propios de tu persona como Dios nos los has dado a nosotros por participación cuando decidiste en tu gran amor hacernos a tu imagen y semejanza. Permite, Señor, que nosotros sigamos usando la inteligencia que nos diste para disponer todos los medios y acercarnos a ti. Permite, Señor, que nosotros usemos la libertad que tú nos has brindado para que de una manera voluntaria busquemos estar en el cumplimiento de tu santa voluntad. Permítenos aprovechar cada día y en cada momento el don que nos has dado de experimentar tu amor y de poder nosotros a la vez también dar amor a las personas que están a nuestro alrededor, a todas las personas según tu santo mandato, para que nosotros te encontremos en el hermano que sufre, en el triste, en el necesitado, en aquel que tiene menos que nosotros, a quien nosotros podemos atender. Permítenos, Señor, utilizar con sabiduría cada cosa que nos has dado, nuestros talentos, los medios de subsistencia, aquellas cosas que nosotros podemos disfrutar para utilizarlas en bien de nuestros hermanos también, y que nos hagamos acreedores a una recompensa en el cielo que no está acumulada por manos humanas, sino por tu gran amor y por tu misericordia, porque nos recuerdas en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, que toda cosa buena que hacemos a aquellos que más lo necesitaban, la estábamos haciendo directamente a ti. Danos, Señor, esa misma generosidad que tú ejerces sobre nosotros, para que cada vez nos parezcamos más a ti. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar, mis hermanas y hermanos, en este segundo domingo del tiempo ordinario, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículos del 29 al 34. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio testimonio: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Es curioso, y alguno de ustedes, si está atento al tiempo litúrgico en el que nos encontramos, alguno de ustedes podrá decir, ¿por qué estábamos hace una semana apenas en Navidad, todavía en el tiempo de la Navidad, y ahorita ya resulta que el Padre anuncia el segundo domingo del tiempo ordinario? ¿Qué pasó con el primer domingo del tiempo ordinario si la semana pasada estaba terminándose la Navidad? Una muy buena pregunta para aquellos que están atentos y para los que no, pues para que aprendan algo nuevo en relación con la riquísima y maravillosa liturgia de nuestra Iglesia Católica, de nuestra Iglesia Universal. Nosotros todos, como cristianos católicos, tenemos la oportunidad hermosa, maravillosa, grandísima, de que el año, los 365 días del año, están distribuidos a lo largo del año, valga la redundancia, en tiempos litúrgicos. Y cada tiempo litúrgico es la oportunidad para meditar en algún aspecto de la vida de nuestro Señor Jesucristo, en algún aspecto de nuestra fe cristiana. En el tiempo de la Navidad, por ejemplo, que nosotros recién terminamos, meditamos, por supuesto, y nos alegramos y nos gozamos con la presencia cercana, calurosa, tierna de nuestro Señor Jesucristo, que nace para nuestra salvación, ¿cierto? Pero una vez que ese tiempo litúrgico nos permite abrirnos a otra parte, a otra área de la vida de Jesús, es entonces cuando cambiamos de tiempo litúrgico. El domingo pasado nosotros terminamos el tiempo de la Navidad. Termina el tiempo de la Navidad siempre con el bautismo del Señor. Y ese bautismo del Señor nos abre al ministerio público de Jesús, es decir, a todas las acciones, palabras, milagros, enseñanzas que Jesús hizo, dijo y enseñó, que le comunicó a sus apóstoles, para lo cual fundó su iglesia y la mandó entonces a que, como una sola iglesia, fuera a evangelizar, es decir, a anunciar el evangelio. Como hay una conexión tan estrecha entre el bautismo de Jesús y el inicio de su vida pública, es por eso que la iglesia, de una manera sabia, inspirada por el Espíritu Santo, en este domingo que nosotros pasamos ya la semana anterior, la iglesia ubica dos grandes celebraciones profundamente importantes y muy significativas para todos nosotros. La fiesta del bautismo del Señor, pero a la vez también el primer domingo del tiempo ordinario. El domingo pasado entonces terminamos un ciclo litúrgico y empezamos uno que sería el primer domingo del tiempo ordinario. Hoy por eso estamos en el segundo domingo del tiempo ordinario. Pero eso no se refiere solamente a Jesús, sino que tiene que ver también con nosotros, porque la gran enseñanza que se encuentra detrás de esa consideración litúrgica de que en un solo domingo se considera tanto el bautismo del Señor como el inicio de su vida pública, es lo que sucede también para nosotros como cristianos, es a lo que Dios nos manda, es para lo cual tú y yo en el bautismo fuimos consagrados como sacerdotes, profetas y reyes del Señor. Para ti y para mí, así como para el Señor Jesús, con el bautismo empieza nuestra vida pública, nuestro ministerio público. Una vez que ya nosotros vamos creciendo y que con el testimonio de fe, con la vida cristiana de nuestros padres y padrinos, aprendemos nuestra fe, es nuestra obligación como bautizados, como cristianos, anunciar el evangelio, de la misma forma que Jesús lo hizo. Por eso entonces nos encontramos ahorita en el tiempo ordinario, en el cual nosotros meditamos de manera especial en el ministerio público de Jesús, que comenzó para nuestra meditación el domingo pasado. Y ahorita, en este segundo domingo, sigue habiendo como una conexión litúrgica, bíblica, espiritual, entre esa vida pública de Jesús y el bautismo. Es por eso que todavía hoy el testimonio de Juan el Bautista en relación con Jesús no es solamente en torno a aquello que Jesús viene a hacer, es decir, a su ministerio público que va a terminar con su pasión, su muerte y su resurrección, sino que su ministerio, el testimonio de Juan se relaciona también con el bautismo. Y ya nosotros desde la semana pasada, cuando hablábamos del bautismo, decíamos cómo en la Biblia no se habla de un solo bautismo, sino de dos. Y una confirmación, una comprobación de que eso es así,
es el testimonio que nos está ofreciendo hoy San Juan, cuando allá en el capítulo 1, versículos del 29 al 34, nos presenta a Juan el Bautista, primero señalando a Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y a continuación entonces diciendo que ese Jesús, que es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, va a bautizar, pero no va a bautizar sumergiendo a las personas en el agua como era el bautismo de Juan el Bautista, sino que el bautismo de Jesús va a ser realizado cuando se sumerjan a las personas en el Espíritu Santo. Acuérdense que bautizar en griego se dice baptizein y significa sumergir. De tal manera entonces que lo que está diciendo Juan el Bautista aquí es que él sumerge a las personas en el agua. Y dice muy claramente allí el mismo Juan, yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Es decir, el bautismo de Juan es simplemente un bautismo de preparación, no es el bautismo real, es un bautismo para que la gente se convierta y cambie de conducta y se acerque a Dios. Y ya entonces sí, la persona es sumergida ya con el verdadero bautismo, es decir, es sumergida ya en el Espíritu Santo, que es el verdadero bautismo, porque como nos dice San Pedro en Hechos 2, 38 y 39, que así nunca lo leen los protestantes, sino que mañosos como son, siempre leen solamente el versículo 38, se habla del bautismo para el perdón de los pecados, del don del Espíritu Santo que se va a recibir y de esa promesa que no es solamente para los adultos, sino también para los hijos. De tal manera entonces que el bautismo en la Biblia tiene una doble connotación, es decir, hay dos formas diferentes de bautizar. Una, la forma de bautizar de Juan el Bautista, que era solamente pues un bautismo de preparación para el perdón de los pecados. No comunicaba el Espíritu Santo este bautismo y claramente lo demuestra el mismo Juan con su testimonio. Y el segundo bautismo, que es el bautismo real, el bautismo de Cristo, el bautismo que Jesús manda a sus apóstoles a que administren en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es el bautismo en el que no se sumerge en el agua, sino que se sumerge en el Espíritu Santo. Y es por eso que el Evangelio de San Mateo la semana pasada nos mostraba cómo es cuando Jesús sale del agua, es decir, es cuando ya se terminó el bautismo de Juan, es cuando sigue el bautismo en el Espíritu Santo. Es cuando Jesús sale del agua que se abren los cielos, que baja sobre Jesús el Espíritu Santo y que se escucha la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien me complazco. El bautismo de Juan solamente servía como señal para el perdón de los pecados. El bautismo de Jesús tiene una cantidad inmensa, maravillosa, inacabable, infinita de gracias y de dones que solamente Jesús como Dios puede hacer. Por eso, claramente allí San Juan, con mucha humildad, San Juan el Bautista, da testimonio de que él no es el Mesías, que su bautismo no es el verdadero bautismo, sino que él simplemente está dando a conocer a Jesús a Israel, y después de Israel a nosotros, que somos el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios. Que este testimonio de San Juan el Bautista nos sirva a nosotros para afianzarnos cada vez más en las gracias especiales de nuestro bautismo, que nos constituyó en sacerdotes, profetas y reyes, parte del cuerpo de Cristo, que abrió nuestras vidas para la gracia de Dios, que nos hizo ser parte del único y verdadero cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, que nos constituyó también como en herederos de la promesa de la vida eterna, etcétera. Todas esas gracias, todos esos dones, todas esas bendiciones, todos esos beneficios que nosotros recibimos, no por el bautismo de las sectas protestantes que siguen bautizando como Juan el Bautista, sino el bautismo de la única y verdadera Iglesia a la cual Jesús le dio el poder de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que aquellos que así somos bautizados recibamos entonces todas estas riquezas enormes de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Amén. Y hemos venido, hermanas y hermanos, meditando en torno a este tema tan hermoso, tan bonito y lamentablemente tan odiado por parte de los hermanos protestantes, que es el tema del Santo Rosario, que lo odian ellos en primer lugar porque
la Virgen María tiene relación con el Santo Rosario, y como ellos odian a la Santísima Virgen María, todo lo que tenga que ver con la Santísima Virgen María, ellos lo detestan. Hay un testimonio muy bonito, por ejemplo, de Fernando Casanova, que es este ex pastor protestante que se convirtió a la Iglesia Católica y que todavía siendo pastor protestante decidió predicar acerca de la Santísima Virgen María y cómo fue la respuesta de su congregación. Lo querían apedrear, no les gustó para nada que ellos tuvieran que escuchar una predicación acerca de la Santísima Virgen María de parte de su pastor, que era todavía protestante, pero Fernando Casanova lo había aprendido de Martín Lutero, cuando se dio cuenta que Martín Lutero también era devoto de la Virgen María, aún como protestante. Ya se había alejado de la iglesia, ya había apostatado de la fe cristiana católica, pero no perdió su amor por la Santísima Virgen María y escribió cosas bellísimas acerca de ella. Pues es en torno a esa experiencia, a ese conocimiento que adquirió cuando leyó esa parte tan importante en la vida de Martín Lutero, que Fernando Casanova decidió ir a predicar en su congregación protestante, él todavía como pastor protestante, y el resultado fue desastroso, por lo menos para la comunidad protestante, porque como odian tanto a María, no querían escuchar nada de ella. Y más adelante viene entonces Fernando Casanova a decir que en las sectas protestantes se puede predicar de cualquier personaje bíblico, inclusive de aquellos de quienes se sabe bíblicamente que tuvieron pecados, como David, Salomón, inclusive Caín, Abel, Adán, Eva. Se puede predicar de cualquier mujer de las Sagradas Escrituras, menos de María. Los hermanos protestantes en sus changarritos aceptan que el pastor de turno, el pastor lobo, que los estafa y los extorsiona, les predique de cualquier cosa, de cualquier tema, en relación con cualquier personaje de las Sagradas Escrituras, menos de la Virgen María. Lo que sí aceptan ellos muy bien es que el pastor hable mal de la Virgen María, eso sí lo aceptan y están de acuerdo cuando el pastor la llama ramera, prostituta, mala mujer, mujer cualquiera, vaso que el Señor utilizó y desechó, etcétera. Eso sí lo aceptan ellos. Ese es el tipo de predicación que ellos quieren escuchar de sus pastores en relación con la Santísima Virgen María. Por eso nosotros, los verdaderos cristianos, y ahorita lo vamos a ver con San Lucas y con San Mateo, que son los que nos traen los testimonios de la primitiva comunidad cristiana que ya creían en la Santísima Virgen María, como 2000 años después lo seguimos haciendo nosotros, los verdaderos cristianos católicos. Es la muestra de lo que San Mateo y San Lucas, que son, como habíamos dicho antes, los evangelistas de la infancia de Jesús, y que nos lo presentan pues para que nosotros descubramos que es del testimonio de las primitivas comunidades cristianas que eran una sola iglesia y que amaban profundamente a María sin adorarla, porque nunca la Iglesia Católica ha adorado a la Virgen María, como es la mentira, la calumnia, la difamación de los hermanos protestantes en contra de nosotros. Los primeros cristianos en esos primeros siglos de la iglesia, hace 2000 años atrás, así también como nosotros, los verdaderos cristianos de este tiempo, que seguimos siendo parte de esa misma iglesia a la que pertenecían los cristianos primitivos, seguimos amando a María sin adorarla, y seguimos pensando y seguimos reverenciando a nuestra Madre Santísima de la misma manera que ellos lo hicieron, y muestra de eso es entonces lo que San Mateo y San Lucas, los evangelistas de la infancia de Jesús, nos presentan en sus evangelios, que no lo escribieron ellos porque estuvieran allí al lado de Jesús o de María o de José cuando cada una de estas cosas pasaron, sino que las primitivas comunidades cristianas, eso era lo que predicaban, eso era lo que enseñaban, eso era lo que transmitían aún sin Biblia, antes de la Biblia, de generación en generación, como la Santísima Virgen María lo profetizó, y nosotros, los verdaderos cristianos, que somos los católicos, lo seguimos cumpliendo. Habíamos tomado ya desde la semana pasada, pues, esos testimonios justamente que son cristianos y que son católicos y que son también bíblicos, porque después de que ya existía la iglesia, se puso como parte de la acción misma de la iglesia,
se puso por escrito todas aquellas cosas que hacen parte de la Biblia, que no son la totalidad de lo que Jesús hizo, dijo y enseñó, como lo enseña el mismo San Juan en 2 capítulos al final de su Evangelio, capítulo 20 y capítulo 21, sino que son apenas una parte que se puso por escrito, pero es la Iglesia Católica la que hizo la Biblia, y eso lo saben hasta los pastores protestantes, nomás que no les conviene decírselo a sus feligreses porque se vuelven todos católicos, ¿cierto? Y de esos testimonios entonces habíamos tomado ya Mateo 1, del 1 al 2, que nos hablaba de la genealogía de Jesús. También mirábamos allí dentro de la genealogía de ese mismo capítulo 1, el versículo 11, el versículo 16, para mirar cómo cuando se habla de personajes bíblicos de importancia para el plan de Dios en la salvación, que hubieran tenido más de un hijo, se establece con claridad allí, y cómo en Mateo 1:18, cuando se habla de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, no se menciona que María hubiera tenido más hijos, porque María solamente tuvo un hijo, y claramente, para un corazón que está abierto a la verdad y que no está cegado por el odio de Satanás en contra de la Santísima Virgen María, claramente aparece allí entonces en el capítulo 1, versículo 21 del Evangelio de San Mateo, cuántos hijos tuvo la Virgen María. Mateo 1:21, dará a luz un hijo, y tú, José, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y terminábamos entonces mirando el cumplimiento, la plenitud de esta profecía que ya Isaías 7:14 nos presentaba muchos siglos antes de Jesús, y que ya era clarísimo que iba a ser a través de una virgen que Jesús iba a ser concebido en el seno de una virgen, y era también de una virgen por acción del mismo Dios, que este Salvador del mundo, el Emmanuel, el Dios con nosotros, iba a nacer. No es por obra humana, no es por acción del ser humano, es milagro de Dios, es obra de Dios, y Dios es poderoso, y el arcángel San Gabriel nos lo va a recordar ahorita. Siguiendo entonces con ese testimonio, que es lo que desde la Biblia estamos tomando como base para reconocer, para afirmar, para sostener, para defender que el rezo del Santo Rosario sí es una oración bíblica. Estamos tomando mejor los pasajes de los relatos de la infancia que tanto Mateo como Lucas nos ofrecen, y que son los testimonios de la primitiva comunidad cristiana, de la fe de la primitiva comunidad cristiana, que no solamente era comunidad cristiana, era también comunidad mariana, porque amaban ellos profundamente a María, adorando con María al Señor Jesús, al Padre y al Espíritu Santo. Y así como esos otros pasajes que ya meditábamos entonces la semana pasada del primer capítulo del Evangelio de San Mateo, y que continuamos hoy, pues simplemente los estaba mencionando a manera de repaso. Vamos a seguir ahorita con un pasaje hermosísimo. Para nosotros los cristianos católicos es una muestra, una vez más, de la virginidad de la Santísima Virgen María antes, durante y después del parto, pero para los protestantes es todo lo contrario. Es la confirmación de que María tuvo muchos hijos y de que María perdió su virginidad. Y es el pasaje de Mateo 1:25 que dice así. Y no la conocía José, ¿no? Y no la conocía hasta a María, hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Entonces el evangelista San Mateo está aclarando que José no conoció a María hasta que María dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Antes de adentrarnos en la parte controversial, como la construyen, o mejor, como la destruyen los protestantes, nuevamente aquí San Mateo está dando testimonio, así como ya lo había hecho en el versículo 21, de cuántos hijos iba a tener esta virgen que iba a dar a luz al Salvador, un solo hijo. Mateo 1:21, dará a luz un hijo. Mateo 1:22 al 23, todo esto sucedió para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y después también Mateo 1:25, y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo. La Virgen María, desde la profecía misma, desde el Antiguo Testamento, estaba claro que iba a tener
un solo hijo. María era ya esposa del Espíritu Santo por haber quedado encinta, por haber quedado embarazada, preñada del Espíritu Santo. Si ya la Santísima Virgen María era entonces esposa del Espíritu Santo, ella no podía quedar embarazada de San José. Por eso San José la respetó, porque era ya esposa del Espíritu Santo. No es como en los tiempos actuales en los que una mujer fácilmente tiene 6 hijos y cada hijo es de un papá diferente. Eso pasa ahorita, pero no en los tiempos bíblicos, y menos tratándose de aquella mujer que es bendita entre todas las mujeres, que es la llena de gracia, que es la que ha encontrado gracia ante el Señor, que es aquella que es dichosa por haber creído todo lo que el Señor le anunció que se cumpliría. Entonces, la parte controversial, la parte en la que nos distanciamos tremendamente los verdaderos cristianos, que somos los católicos, de los protestantes, que no son en realidad cristianos, es en esta expresión que consta de 2 partes. Y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Esa expresión, y no la conocía hasta, el verbo conocer y la palabra hasta, la toman los protestantes como argumentos, según ellos, de que la Santísima Virgen María fue virgen para cuando quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, pero que en el parto María perdió la virginidad, y también que una vez que ya tuvo a Jesús, entonces San José ya tuvo relaciones sexuales con ella, porque según ellos era el derecho de José por ser su esposo, ¿cierto? Pero eso no lo dice la Biblia. Entonces, el verbo conocer en la Biblia, en ocasiones, en algunos contextos, tiene el sentido de las relaciones sexuales, del acto sexual. Pero el error de los protestantes, como siempre, es que interpretan a la loca, a su manera, según su propia conveniencia, interpretan la Sagrada Escritura, y para ellos siempre en la Biblia el verbo conocer va a significar tener relaciones sexuales. Ojo a eso. Un protestante que te lee y te interpreta Mateo 1:25 y que encuentra allí: y José no conoció a María hasta que ella tuvo un hijo, lo que te va a decir es, aquí conocer significa que José no tenía relaciones sexuales con María hasta que Jesús nació, pero que cuando ya Jesús nació, José y María sí tuvieron relaciones, porque eran esposos, y ya María no era virgen, por supuesto, y tuvieron entonces a hijos que están inclusive con nombre propio en las Sagradas Escrituras. Mentira esta que malinterpreta las Escrituras, porque esos pasajes hablan de hermanos de Jesús, pero no de hijos de la Santísima Virgen María, ¿cierto? Entonces, la afirmación monstruosa, antibíblica, herética, demoníaca de los pastores protestantes, y que ya después sus seguidores repiten como tontos, es que el verbo conocer en la Biblia siempre tiene la connotación de las relaciones sexuales. Y para eso citan entonces un pasaje del libro del Génesis que habla de Adán llegándose a su esposa, a Eva, para tener hijos de ella. Ese pasaje es Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Como Génesis capítulo 4, versículo 1, habla de el acto sexual entre Adán y Eva, a través del cual nació Caín, ellos entonces toman esa interpretación del verbo conocer aquí y lo llevan a Mateo 1:25 y dicen: siempre que la Biblia habla de conocer, se está refiriendo a relaciones sexuales. Y como prueba, dicen ellos, entonces tenemos Génesis capítulo 4, versículo 1, y tenemos también Mateo 1:25. Pero vamos a ver si es cierto que el verbo conocer en la Biblia tiene siempre connotaciones sexuales. No lo pierdan de vista para cuando estudiemos entonces el verbo conocer en las Sagradas Escrituras, para ver si ustedes ven allí justificado que se le dé la interpretación o el sentido de relaciones sexuales a esto
a estos pasajes en los que se utiliza el mismo verbo conocer que se utiliza en Génesis capítulo 4, versículo 1 y en Mateo capítulo 1, versículo 25. Vamos a mirar cuáles son esos pasajes, que son apenas unos poquitos de miles de pasajes que están en la Biblia en los que se utiliza la palabra conocer sin que sea el significado las relaciones sexuales, pero eso los protestantes no lo saben porque son ciegos guiando a otros ciegos que van todos caminando hacia la misma perdición. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Vamos a ver aquí que una pareja que tuvo relaciones sexuales no es descrita en la Biblia de la misma forma que Génesis 4:1 describe las relaciones sexuales de Adán y de Eva para tener a Caín, usando la palabra conocer, sino de una forma completamente diferente. Vamos a ver. Primera de Samuel 1:9. Elcaná se unió a su mujer Ana y Yahvé se acordó de ella. Y allí entonces sigue adelante cuando nació de los dos Samuel. Si fuera necesario que el autor bíblico, que el escritor bíblico utilizara el verbo conocer con un sentido sexual, de relaciones sexuales, porque aquí entonces el autor del primer libro de Samuel no utilizó el verbo conocer, sino que utilizó una expresión diferente. Elcaná, que era el esposo, Elcaná se unió a su mujer Ana. ¿Por qué no dice allí Elcaná conoció a su mujer Ana? Porque el verbo conocer no en todos los casos en los que se usa en la Santa Biblia tiene el sentido de las relaciones sexuales. De lo contrario, allí entonces hubiera aparecido lo que aparece en Génesis capítulo 4, versículo 1, y en la mentalidad maledicente y horrible y satánica de los protestantes aparece en Mateo 1, 25. Vamos a mirar otros pasajes en los que sí aparece el verbo conocer, y ustedes van a ver si es justificado pensar que el sentido o que la interpretación que allí se dé sea como los protestantes afirman de las relaciones sexuales. Juan 13, 18. Está hablando Jesús, Juan 13, 18. No me refiero a todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido. En la interpretación protestante, Jesús tuvo relaciones sexuales con los que conoció, con los que eligió. Qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad. Pero eso está en la mente satánica y demoníaca de los ministros del demonio, que son todos estos pastores protestantes. Asimismo, Juan 13, 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Que de hecho este pasaje lo utilizan los LGBTI para justificar sus relaciones homosexuales y lésbicas, porque se está hablando allí, como los protestantes lo hacen, de conocerse de esa manera, porque Jesús los está mandando a eso, a que tengan relaciones sexuales, hombres con hombres, mujeres con mujeres, etcétera, porque hay que tener amor los unos a los otros. En errores tan garrafales, en pecados tan graves, caen las personas cuando interpretan las escrituras según su propia conveniencia, según su propio entendimiento. Juan 13:35 no se refiere de ninguna manera a las relaciones sexuales. Lo que está diciendo Jesús allí es: en esto la gente se va a dar cuenta de que ustedes son de verdad mis discípulos, en que se aman unos a otros, en que practican el amor, no en cosas así tan horribles como las que enseñan los protestantes y de las que se justifican, de las que se valen los LGBTI para justificar entonces sus porquerías sexuales, ¿no? Juan 14, 7. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Miren que se utiliza nada más en este versículo 7 del capítulo 14 del Evangelio de San Juan 3 veces el verbo conocer, nunca con el sentido sexual. Pero eso sí, los protestantes dicen, cuando encuentran ustedes en la Biblia la palabra conocer, eso significa en relaciones sexuales. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pecado tan horrible!, ¿cierto? ¡Qué blasfemias en contra del Señor por utilizar la Biblia a su propia conveniencia! Es lo que está diciendo allí San Pedro en su segunda carta, de aquellos que están torciendo las escrituras para su propia perdición, no para su propia salvación. Juan 14, 9. Le dice Jesús a Felipe: tanto tiempo hace que estoy con ustedes
y no me conoces, Felipe. Imagínense, si le ponemos el sentido que los protestantes le dan a la palabra conocer, qué barbaridad está diciendo Jesús allí, ¿cierto? Protestantes, ¿cómo se les ocurre a ustedes creer cosas tan horribles que no son bíblicas? ¿Cómo se les ocurre a ustedes creerle al pastor miserable, desgraciado, que los está enredando para quitarles el dinero y los está poniendo a convertirse en blasfemos, en sacrílegos, en herejes, en anticristos? ¿Cómo creen barbaridades tan grandes ustedes? Juan 14, 17. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora en ustedes. Y estos son apenas, como decimos, pocos pasajes de los muchísimos que hay en las Sagradas Escrituras, miles inclusive, en los que se utiliza el verbo conocer, no con el sentido sexual con el cual los protestantes afirman que es como se usa, porque se valen solamente de una sola cita bíblica, de Génesis capítulo 4, versículo 1, para afirmar entonces que Mateo lo que está diciendo es lo mismo que ya dijo el autor del libro del Génesis, que así como Adán conoció a Eva, así también entonces José no conoció a María, sino hasta que ella dio a luz un hijo, es decir, hasta que tuvo a Jesús, y que después ya así entonces la conoció, es decir, tuvo relaciones sexuales con ella, porque el verbo conocer, la palabra conocer en la Biblia, para ellos significa siempre relaciones sexuales. Miren qué cosas tan horribles las que desfiguran por completo la fe cristiana, cuando estos desgraciados ministros del demonio, que son todos estos pastores protestantes, se encargan de afirmar cosas tan horribles. La otra aclaración es la que tiene que ver en torno a la palabra hasta. La palabra hasta para los protestantes se refiere siempre a que antes sí y antes no. Es decir, hasta marca como una división en el tiempo, indicando entonces que hasta el momento en el que se está diciendo algo no sucedía determinada cosa, pero después del hasta sí empieza a suceder. En la interpretación mañosa, satánica, demoníaca de los protestantes, aparece entonces su lectura de Mateo 1:25 de esta manera: y José no tuvo relaciones sexuales con María hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Y le agregan ellos a la Biblia entonces, después sí. Hasta que Jesús nació, José no se acostaba con la Virgen María. Y le agregan ellos a la Biblia lo que no está: después de que nació Jesús, sí. Porque el hasta, según ellos, eso es lo que significa. Que hasta donde aparece la palabra, cierta acción, en este caso, las relaciones sexuales entre José y María, no se tenían. Pero que una vez se llega a ese punto, la palabra hasta indica como el inicio de esta actividad. Es decir, que hasta que Jesús nació, José no se acostó con María, María no se acostó con José, no tuvieron relaciones sexuales, pero que después de que nació Jesús, sí. Vamos a mirar en las Sagradas Escrituras si eso es verdad. Aclarando primero, ya desde entrada, que San Mateo, cuando escribió este pasaje en su evangelio, no estaba dando a entender eso como lo entienden los protestantes. No era esa la interpretación correcta al pasaje que estaba escribiendo San Mateo en su capítulo 1, versículo 25 del evangelio que él escribió, sino que él estaba aclarando que está haciendo esta aclaración necesaria, fundamental, para indicar que el niño nació de María por medios divinos y no humanos. La verdadera interpretación bíblica, teológica, cristológica, divina, inspirada por el Espíritu Santo de este pasaje de Mateo 1:25, es el de que San Mateo con esta expresión está indicando que el niño, Jesucristo, nació de María por medios divinos y no humanos. Por tanto, ese versículo no significa que José y María tuvieran relaciones sexuales después del nacimiento de Jesús. Esa es la correcta interpretación. Y miren las pruebas bíblicas que les tengo para mostrarles que, una vez más, esa interpretación satánica, demoníaca de los protestantes solamente cabe en la mente del demonio y de ellos que son sus ángeles, pero no es en realidad
lo que está el Señor inspirando a través del Espíritu Santo y que se reveló pues en las Sagradas Escrituras. Acuérdense que el asta de los protestantes es entendido por ellos como que antes sí y después, perdón, que antes no y después sí. ¿Sí recuerdan que María y José no se acostaron hasta que nació Jesús, pero agregan ellos a la Biblia, después sí? Vamos a tomar esa interpretación en estos pasajes y ustedes van a juzgar si ese asta, como lo entienden los protestantes, tiene sentido en estos pasajes que vamos a leer, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Vamos a comenzar con Deuteronomio 34, del 5 al 6. Deuteronomio 34, del 5 al 6. Allí murió Moisés, el servidor del Señor, en territorio de Moab, como el Señor lo había dispuesto. Miren que ahí ya está el sentido de plan, ¿no? Como el Señor lo había dispuesto. Él mismo lo enterró en el valle, en el país de Moab, frente a Bet Peor, y nadie hasta el día de hoy conoce el lugar donde fue enterrado. Y nadie hasta el día de hoy conoce el lugar donde fue enterrado. Todavía nadie sabe dónde está enterrado Moisés, por supuesto, aunque ya han pasado miles de años desde que se escribió este relato. Es claro que el uso de la frase hasta el día de hoy no implica necesariamente que se terminó un tiempo y que comienza otro, sino que se afirma lo que ya dice allí mismo el autor del libro del Deuteronomio, que eso sucedió como el Señor lo había dispuesto. Es por eso que Mateo 1:25 está diciendo allí la aclaración que el evangelista presenta ya desde Mateo 1:22. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Es el plan de Dios el que se está aclarando con esa expresión hasta. Se está aclarando que el plan de Dios se cumple. No se está poniendo como una marca en el tiempo para indicar un antes y un después. Si no les quedó claro, aquí les va otra más clara todavía. Segunda de Samuel 6:23. Y Mical, la hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Mical era hija de Saúl, esposa de David. Y cuando vio que estaba David danzando frente al arca de la alianza en una procesión, justamente porque era una procesión en la que llevaban el arca de la alianza, una procesión similar a la que hacemos nosotros cuando llevamos sobre nuestros hombros las imágenes, no los ídolos, las imágenes religiosas. Así también estaba David, el rey por excelencia del pueblo de Israel, danzando frente al arca de la alianza en una procesión. Y cuando lo vio su esposa, Mical, se enojó, se indignó, se avergonzó porque lo vio bailando medio encuerado y lo criticó, lo maldijo. Y como castigo, Mical no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Si tomamos la interpretación de los hermanos protestantes, que es en realidad la interpretación de Satanás, significaría entonces que Mical hasta el día de su muerte no tuvo hijos, pero después de su muerte sí. Qué absurdo, ¿no? Qué brutos, póngale 0, diría Ñoño. Qué brutos los protestantes, póngale 0. Difícilmente hubiera sido posible para Mical tener hijos después del día de su muerte. Eso es obvio. No obstante, si queremos ser consistentes, deberíamos asumir que si tuvo hijos, deberíamos asumir que sí tuvo los hijos si afirmamos que José y María tuvieron relaciones después de que Jesús nació, usando la interpretación que los protestantes le dan a la frase hasta que. Otra más clara pues también ya del Nuevo Testamento, porque alguien podrá decir, oh, pero eso está en el Antiguo Testamento y aquí Mateo 1:25 está en el Nuevo. Esos católicos sí tuercen las escrituras para su propia perdición. A ver pues, menso, toma tu Biblia, hijo de Satanás, y lee allá Mateo 28:20, que es del mismo Mateo del que está citando tú Mateo 1:25. Aquí está Mateo 28:20, el mismo evangelio del Nuevo Testamento. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Está hablando Jesús allí y está diciendo entonces que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si usamos la interpretación de los protestantes, significa entonces que después del fin del mundo, Jesús ya no va a estar con nosotros. Entonces en el cielo no va a estar Jesús, porque
Si el asta significa que después no, entonces Jesús no va a estar en el cielo. Vamos a estar todos nosotros en el cielo, menos Jesús. Porque el asta de los protestantes dice que Jesús estará con nosotros aquí todos los días hasta el fin del mundo, pero después del fin del mundo no. Hay un antes y un después. Miren qué tontería. ¿Quién concluiría que Jesús no estará con nosotros después del fin del mundo? Sobre todo si se entiende que vamos a estar en el reino de los cielos y Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Claro que Él va a estar en el cielo. Claro que, como nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 17, 16 y 17, Jesús se fue a prepararnos un lugar en la casa del Padre. Claro que va a estar allá. Luego ese hasta no significa que primero sí y después no. Mentirosos protestantes. Por eso se llaman protestantes estos sinvergüenzas. Y todavía se creen cristianos. ¡Ay, Dios mío! Deberíamos aceptar esa interpretación, la de que Jesús no va a estar en el cielo, si tomamos la interpretación protestante de el asta, como la leen en Mateo 1:25. Juan 5:17. Pero Jesús les replicó: mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Está diciendo Jesús allá a los judíos: mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Significa entonces que cuando Jesús nació y cuando inició su vida pública, ya el Padre dejó de trabajar y que nomás dejó trabajando a Jesús. Qué tontería, ¿no? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 25. Porque Cristo debe reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Miren qué pasaje tan hermoso que habla ya de la supremacía de Cristo, como lo que decíamos ahorita, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Cristo debe reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Si usamos entonces el asta, entendiéndolo como lo entienden estos mensos protestantes, hijos de Satanás, demonios, que se hacen llamar cristianos, significa entonces que Jesús va a dejar de reinar cuando ya ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Él va a reinar, sí es rey, pero cuando ponga a todos los enemigos bajo sus pies, ya no va a reinar, porque Primera de Corintios 15:25 dice, porque Él va a reinar hasta que ponga todos los enemigos bajo sus pies, lo cual significa pues que después no, ¿cierto? Miren cómo enseñanzas tan torcidas de los hermanos protestantes, que no son cristianos, son protestantes, son renegados, son rebeldes, son anticristos, son demonios, son seres satánicos, tienen una doctrina satánica, pero no son cristianos. Y prueba de eso es entonces como por un solo pasaje, Génesis 4:1, ya tuercen entonces todas las escrituras para su propia perdición. La palabra hasta en la Biblia no significa un antes y un después en el tiempo. Significa que las cosas que Dios habla, lo que Dios promete, el plan de Dios siempre se cumple. Pase lo que pase, con tu debilidad y con la mía, con tus problemas y con los míos, con la infidelidad a Dios que tienes tú y que tengo yo, a Dios no le importa. Dios siempre cumple sus planes. Eso significa el asta de la Biblia, ¿sí? Entonces, es verdad que estos pasajes, entendidos a la conveniencia de las personas, como lo hacen los pastores protestantes, hijos de Satanás, definitivamente los puede llevar a que se confundan, porque no es fácil leer las Sagradas Escrituras. Nosotros los sacerdotes, hermanas y hermanos, pasamos 8 años completos en el seminario, 8 años de formación, mañana, tarde y noche. Estamos en el seminario todo el año y nos forman, recibimos clases mañana, tarde y noche por 8 años. 8 años. Pregúntenle ustedes a su pastor protestante cuántos años estudió él. ¿Dónde se formó? Nada, no se formó. Por eso se deformó y por eso está deformando la fe. No se dejen ustedes engañar por estos hijos de Satanás que son todos estos pastores protestantes. Vamos a hacer una pausa aquí para que, como lo hicieron los primeros cristianos en la primitiva comunidad cristiana y como lo seguimos haciendo nosotros 2000 años después, reverenciemos, honremos y alabemos a nuestra Madre, la Virgen Santísima, por ser ella bendita entre todas las mujeres.
nadie te rechazara, si todos te amaran, oh Virgen María. Qué bonito sería si cada mañana todos te saludaran con un Ave María. Ave María, Madre de Dios, el beso sagrado al poner en tu vientre a mi Salvador. Ave María, Madre de Dios, todo fuera distinto si todos creyeran en tu intercesión. Qué bonito sería si nadie te calumniara, pensando que con eso le dan gloria a Dios. Si todos entendieran que quien más sale herido es el corazón puro de nuestro Señor. Ave María, Madre de Dios, el beso sagrado al poner en tu vientre a mi Salvador. Ave María, Madre de Dios, todo fuera distinto si todos creyeran en tu intercesión. Ave María, Madre de Dios, el beso sagrado al poner en tu vientre a mi Salvador. Ave María, Madre de Dios, todo fuera distinto si todos creyeran en tu intercesión. Con estos pasajes que vamos tomando de las Sagradas Escrituras y que los vamos leyendo e interpretando, no como nos da la gana, no a nuestra propia conveniencia, sino comparándolos con otros pasajes de las Sagradas Escrituras y abriéndonos a la verdad del Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad plena, como lo recibió única y exclusivamente la Iglesia de Jesús, la Iglesia Católica. Aclaramos muchas dudas que los hermanitos protestantes, muchas veces sin saber, por ignorancia, porque son supremamente ignorantes en todo, en las Sagradas Escrituras de manera especial, en la historia, en lo que pasa en el mundo, dejan hablar su ignorancia y a eso se le suma pues el odio que tienen contra la Iglesia Católica, contra los sacerdotes, contra la Eucaristía, contra los sacramentos en general y de forma muy, muy particular en contra de la Santísima Virgen María, que es la Madre de Dios. Odio que no viene de ser cristiano, por supuesto, sino que viene de todo lo contrario, de ser hijos de la serpiente, como lo presenta ya Génesis capítulo 3, versículo 15. Caen pues en toda esa cantidad de barbaridades aquellos que se dicen ser muy bíblicos y que se dicen ser muy cristianos, ¿no? Y muy perfectos y muy santos. Bueno, cuando los hermanitos protestantes ya no tienen entonces la posibilidad de seguir afirmando sus barbaridades de que la Virgen María primero tuvo muchos hijos, porque después de que nació Jesús se acostó con San José, que no lo llaman San José por supuesto, y a ella no la llaman Virgen María, sino que la llaman simplemente María y José, y que
Después del nacimiento de Cristo ya se acostaron muchas veces como esposo y esposa y tuvieron muchos hijos. Cuando ya al mostrarles que conocer no significa en realidad en las Sagradas Escrituras, en todos los casos que sean algo relacionado con relaciones sexuales, y que el asta no indica un antes y un después, haciendo ver entonces que no se acostó José, con María hasta que nació Jesús, pero después sí. Pasan entonces ellos a otro argumento satánico también y demoníaco, y es aquel en el que dicen que María sí era virgen cuando el ángel la visitó y quedó embarazada, pero como cualquier mujer, ella perdió la virginidad en el parto al dar a luz a Jesús. Ellos piensan que María es cualquier mujer y resulta que no. María no es cualquier mujer. María es la madre del Señor. María es la madre de Dios. María es la madre de aquel por quien ellos se llaman cristianos, sin serlo pues, pero se llaman, ¿qué hacemos? María no es una mujer cualquiera. Cualquier mujer sí, efectivamente, en el parto, antes del parto, ya perdió la virginidad. Toda mujer, cuando se acostó con su esposo, con su novio, con su marido, con su querido, etcétera, y quedó embarazada. Desde el momento mismo del acto sexual, ya perdió la virginidad. María, en la concepción de Jesús, no perdió su virginidad. Y eso lo creen los protestantes. Los católicos, claro que lo creemos, por supuesto. Pero donde los protestantes ya pierden la fe, es donde se dice que Jesús nació. Y ellos piensan entonces que como Jesús nació de una forma humana y no de una forma divina. Ahí se les acaba a ellos la fe y se les acaba a ellos la convicción de que Dios es todopoderoso. Pero, ¿qué decimos nosotros como católicos? Y más importante aún, ¿qué enseña la Biblia? Que María no es cualquier mujer. Ella es la madre del Hijo de Dios. Ella es madre de Dios. Y lo realizado en ella no fue por obra de ningún hombre, sino por obra del Espíritu Santo. El embarazo de María fue una acción divina y de la misma manera su parto, por el que fue posible el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Esta es la razón por la cual la Iglesia llama a María corredentora, porque ella, al aceptar el plan que Dios tenía para ella de ser la madre del Salvador, cooperó desde el principio y lo sigue haciendo desde entonces en la salvación de nosotros, de todos los hombres, incluso de los protestantes, que tanto la odian y la desprecian. Pero así es el amor maternal. ¿Qué se va a hacer? Las mamás aman a sus hijos sin importar si son buenos o malos, si se merecen su amor, pero también si no se lo merecen, ¿cierto? Así como son de claros los pasajes que nos hablan de la anunciación del arcángel San Gabriel a la Virgen María, que lo encuentran ustedes en Lucas 1, del 28 al 37, y el anuncio del ángel a José por medio de un sueño, que lo encuentran ustedes en Mateo 1, 18 al 21. A través de estos pasajes en los que se anuncia el nacimiento del Señor por obra directa de Dios, es decir, por acción de Dios y no por acción del ser humano. Así también son de claros los pasajes en los que se anuncia ya desde el Antiguo Testamento que el nacimiento de nuestro Salvador sería un milagro directo de Dios, una acción de aquel para quien nada es imposible. Isaías 7:14, que ya nosotros lo hemos meditado, dice así: pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una doncella, una virgen, está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Miren bien, el Señor mismo va a darles una señal. ¿Qué indica? Es acción de Dios, no es acción del ser humano. Salmo 22:9. Sí, tú del vientre me sacaste, me diste confianza en los pechos de mi madre. ¿Qué está diciendo el salmista? Que es Dios mismo el que tomó a Jesús del vientre de María y lo hizo nacer. No nació por obra humana. Y finalmente, Salmo 71:6. Desde el vientre de mi madre me has sostenido. Tú me sacaste de las entrañas de mi madre y para ti será siempre mi alabanza. Claros estos pasajes para indicar que María no es una mujer cualquiera y que Jesús no tuvo un nacimiento cualquiera, porque Jesús no fue un niño cualquiera. El parto de Jesús no fue un parto cualquiera. El embarazo de María no fue un embarazo cualquiera. María es madre de Dios. La acción de Dios estaba presente en todas estas cosas maravillosas que pasaron, única y exclusivamente en la Santísima Virgen María. Muchas gracias por su tiempo y nos veremos la próxima semana.
Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.